Buenas tardes, amigos de Ocinermin, invitados a esta reunión, señoras y señores. Es un placer venir a un foro que trata de uno de los proyectos más exitosos que hemos tenido en la historia del Perú. Un proyecto win-win, un proyecto en el cual ganó el país, ganaron los consumidores, ganó el gobierno, ganó la empresa, ganaron las colectividades, las comunidades locales. Es un proyecto que, en consecuencia, merece ser visto, ser analizado, para tirar lecciones de lo que debe seguir siendo el desarrollo de la industria del gas en el Perú. Son los primeros 10 años en que hemos aprendido a utilizar el gas que es el recurso energético más importante del país. 10 años que nos han permitido contabilizar grandes beneficios económicos y además adquirir una experiencia en lo que es el usar este recurso y el llevarlo a todas las instancias de la vida económica nacional. Sin duda, el gas va a marcar la historia energética. Camisea es un hito y hay un antes y hay un después. Todas las proyecciones de la matriz energética, de la producción de hidrocarburos, han sido revolucionadas por este hecho. Lo que es bueno entender es por qué nos demoramos tanto. Por ejemplo, el gas de Camisea fue descubierto en mediados de los 80 y tuvimos que esperar 20 años para ponerlo en producción. Yo creo que hay que recordar que esta industria requiere de condiciones de precio, de estabilidad económica, de estabilidad jurídica muy importantes, que no existían en ese entonces. El Perú de los años 80 era un Perú con hiperinflación, un Perú con terrorismo, un Perú en medio de crisis económica declarado en desfalco por los organismos internacionales. Felizmente esto cambió, felizmente el Perú de hoy es muy diferente. El Perú es reconocido como un país en el cual se puede invertir. En el Perú hay una apertura comercial, hay todas las facilidades para que el mercado funcione y, en consecuencia, se puedan desarrollar proyectos de infraestructura que son los que el gas necesita. Me ha tocado muchas veces explicar cómo es esto de la industria del gas, pero a veces es una imagen muy simple el decir se tienen que tener los pozos, se tiene que procesar ese gas, se tiene que poner un gasoducto, se tiene que traer hasta las ciudades, se tienen que hacer alrededor de las ciudades los sistemas de media y luego de baja presión, se tiene que hacer la acometida a cada uno de los hogares con sus medidoras y es necesario que el consumidor compre el artefacto para consumir gas. Y hay todavía que esperar un mes para comenzar a cobrar. Y esto en un largo plazo para recuperar todos los costos de esta cadena. Es obvio que sin estabilidad financiera, sin precios realistas, estas inversiones no se pueden dar. Y yo creo que si miramos hacia adelante, tenemos que hacer tabla rasa y decir necesitamos mantener políticas macroeconómicas y un entorno interno y externo que es lo que ha permitido que el Perú en los últimos 10 años crezca. Es efectivamente estos 10 años que han marcado el verdadero desarrollo de nuestra economía. En 10 años el producto aumentó en 88%, el consumo eléctrico en 92% y la producción de hidrocarburos aumentó en 260%. Y aquí el común denominador de todo esto ha sido el proyecto Camisea, trascendente en el ámbito energético y que ha permitido que no solo tengamos una de las electricidades más baratas, sino que además tengamos un sistema energético que se monta de manera sólida y que permite el crecimiento y el desarrollo. Nuestro país es considerado por el World Economic Forum como uno de los mayores en competitividad energética. Sin lugar a dudas, sin energía
no tendríamos el soporte para medir y mirar con confianza hacia adelante. El cómo articular esta política energética, en consecuencia, es un reto, puesto que aún tenemos reservas muy importantes para poder explotar a costos bajos, a precios regulados. Yo creo que si miramos en esta dirección, el hecho de haber recuperado las reservas del lote 88, algo que ha coincidido con este aniversario, nos confirma de la base sobre la cual podemos mirar la proyección de nuestra matriz energética. El gran reto va a ser balancear este gas de bajo costo con las otras fuentes de energía y las otras tecnologías renovables. En primer lugar, con la hidroelectricidad. En segundo lugar, con las energías solar, eolianas. Y yo diría, en tercero, pero no con la menor importancia, el enorme potencial de ganancias de eficiencia que podemos hacer en todos nuestros sistemas energéticos. Creo que el gas barato ha hecho que descuidemos de cierta manera las políticas de conservación de la energía y de manejo de la demanda. Yo creo que tenemos que volver a una cierta disciplina porque es quizás ahí que está el mayor potencial hacia adelante. Hemos concluido recientemente el libro de reservas para la fecha diciembre 2013. Y la verdad que el año 2013 no fue un año muy activo. No se hicieron las perforaciones de exploración que se esperaban y se tuvo un éxito muy limitado. De ahí que las cifras de reservas no muestran ningún aumento y en algunas de las categorías aún una disminución. Decía, el haber recuperado las reservas del lote 88, que fueron dadas de garantía para el proyecto de exportación, nos asegura que tenemos una base sólida. Si sumamos reservas probadas y probables de gas, es decir, aquellas que tienen pozos, aquellas que tienen una economía para su producción, con aquellas que están perfectamente identificadas por los geólogos, sumamos una cifra de 15-20 TCF que nos aseguran que el gas va a seguir siendo un factor importante en la matriz energética. La dificultad está en consecuencia el cómo ordenar este crecimiento combinando gas con las otras fuentes de energía. El gas, sin embargo, llegó, pero llegó a Lima. Yo recuerdo en las épocas en que me tocaba defender el proyecto desde Petroperú, las dificultades que tuvimos con mucha gente de la región, en particular con el Cusco. Y decían, el gas va a ser un elemento centralizador. La realidad ha sido que no tanto, pero sí en cierta manera. Es decir, vía la electricidad, todos los peruanos nos hemos beneficiado del gas. Las 2/3 partes del gas que se han producido se usaron para producir electricidad y todos los peruanos nos hemos olvidado de la época de los apagones, hemos edificado un sistema eléctrico bastante seguro, que podemos mejorarlo evidentemente, pero que satisface todas nuestras necesidades. En consecuencia, todos nos hemos beneficiado del gas. Tenemos también la parte industrial y creo que en ese contexto sí, el centro del país se ha beneficiado. Estuve últimamente en Arequipa, por ejemplo, presentando el proyecto de gasoducto al sur y los arequipeños muy seguros me decían, mira, nosotros hemos perdido industrias, se han ido a Lima, tenemos que hacerlas regresar a Arequipa y se fueron porque había gas barato allá. Evidentemente, esta es una tarea que nos queda. Y yo creo que en ese contexto el proyecto de gasoducto surperuano que acabamos de adoptar comienza a marcar la etapa de la descentralización. Y es una etapa en la cual quisiéramos combinar no solamente el efecto descentralizador, sino con el efecto de masificar el gas, por lo menos en la mayoría de ciudades del país. Arequipa va a recibir el gas y va a poder nuevamente captar las inversiones en industrias en muchos aspectos. Pero adicionalmente creemos que en el sur, entre Arequipa y Moquegua, tenemos que desarrollar no solo electricidad, que vamos a recibir todos, no solo industrias, pero tenemos que desarrollar también una industria petroquímica. Y yo creo que ese es el siguiente reto que tenemos que enfrentar en nuestro sector. No solamente consumir gas
como combustible, sino darle un valor agregado más importante. Y la petroquímica significa ese reto. Un reto a cumplir en medio de condiciones, yo diría, de apertura económica. Una gran parte de países en desarrollo han hecho industria petroquímica a base de control de aranceles, a base de una cierta protección a la industria, otorgando materia prima de bajo costo. Yo creo que acá tenemos que pensar cómo establecer los mecanismos que aseguren que el metano y el etano que se necesitan como materia prima de la petroquímica lleguen a precios competitivos. Vamos a tener que trabajar en esos mecanismos y tenemos un grupo de trabajo que estamos formando para llegar a estas conclusiones. Pero no solamente el sur del país es importante. Yo recuerdo en el año 2005 revisamos las posibilidades en un trabajo que se hizo con el Banco Mundial de desarrollar gasoductos en Perú, diferentes regiones donde se podría recibir gas. Evidentemente el sur no era la región con la economía más favorable. ¿Por qué? Porque no había industria, porque los niveles de consumo de la gente eran bastante bajos y que comparativamente el centro y el norte del país eran zonas con un desarrollo industrial más grande, más aptas a tomar gas en ese momento. Pero la decisión política ha sido vamos al sur y vamos ahí porque ahí es donde necesitamos poner las industrias. Ahí es donde vamos a poner el esfuerzo de sacar una primera petroquímica. Es esa la región pobre donde tenemos que crear las mejores condiciones. Creo que el reto de hacer un gasoducto hacia el centro norte es un poco más sencillo que el gasoducto al sur. Hay un mercado y hay una conciencia de crecer. Se preguntaba cómo es que vamos a pagar en consecuencia el gasoducto al sur y podemos pensar en un siguiente gasoducto. Aún si tenemos reservas, ¿cómo lo vamos a pagar? Y yo intuitivamente me decía, mire, si el Perú crece como ha venido creciendo, a una tasa de 5 o 6%, el consumo eléctrico va a crecer a 7%. Y 7% significa doblar cada 10 años toda la infraestructura que tenemos. Es decir, todas las centrales que hay, todas las redes que hay, todas las líneas de distribución, porque hay un mercado que no existía al comienzo, del mismo tamaño del que está ahora. Es ese nuevo mercado el que va a pagar los costos, evidentemente, de esta explotación. O sea, intuitivamente el pago está ahí y el esfuerzo porque esto se haga de manera socialmente inclusiva es algo que también existe en el gobierno. El desarrollo de una red nacional de gasoductos es a convertirse en una prioridad nacional. El presidente Ollanta ha entendido claramente que se necesita sacar esto y llevarlo a todos los peruanos. Estamos proyectando un decreto supremo para que se declare prioridad el construir esta red en los próximos años. Y vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto se haga de manera ordenada y de manera económicamente eficiente. Una red nacional de gasoductos nos permite tener claramente la visión del que el gas llegará a todos los peruanos a lo largo y ancho del territorio. No será en 5 años, pero sí en una década y creo que con enormes beneficios para el conjunto de la economía nacional y de la economía energética en particular. En este avance, yo creo que hay también la necesidad de masificar el gas. Vamos a comenzar a tener los beneficios de esto que se ha trabajado en los 3 últimos años en el gobierno, de proyectos de gasoductos virtuales. Un mercado como por ejemplo el mercado de Puno va a tener la posibilidad de recibir gas al mismo precio del que pagamos nosotros. Va a recibir el gas en camiones, puesto que las ciudades de Puno, de Juliaca, hoy día no tienen un mercado y no deben verse desfavorecidas del acceso al recurso. Simplemente que, dado el tamaño de ese mercado, inicialmente es más económico llevarlo en camiones. Posteriormente, llegará el momento en que se generen los consumidores al interior de cada una de ellas y se tendrá la posibilidad de extender los ductos. Creemos que el gas también de Camisea nos abre las posibilidades de entrar a pensar en una integración regional. Vamos a comenzar a conversar con Bolivia y ver la manera de juntar
los sistemas de gasoductos de ambos países y tener acceso nosotros a mercados que están del lado este del país, y ellos van a tener la posibilidad de salir con su gas hacia el mercado del Pacífico. Y ambos, trabajando juntos, de poder asegurar de mejor manera el suministro de gas a ambos mercados. Esto va a tener que hacerse con una interconexión a través del altiplano. De ahí que no es que haya una intención de favorecer a unos solos y postergar a los otros. No, la intención es que esto se desarrolle para beneficio de todos en una manera, como digo, económica y eficientemente ordenada. Para concluir, permítame repetir que el proyecto Camisea ha sido y seguirá siendo por lo menos 1 o 2 décadas la piedra angular del cambio de nuestra matriz energética, que vamos a seguir dejando combustibles de alto costo para pasar al gas. Discutíamos en el Consejo Consultivo de Energía qué hacer para reducir los consumos de diésel, por ejemplo. Aún con la modernización de la refinería de Talar y la modernización de la Pampilla, vamos a seguir importando diésel. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo sustancial, no en producir más combustibles, sino en manejar la demanda y reducir el consumo del diésel, reemplazándolo por gas en muchos sectores en los cuales se puede hacer. Pero para ello necesitamos la red y para ello necesitamos manejar una política de intercambio abierta, tanto con gasoductos virtuales como con gasoductos troncales. Este gas seguirá siendo, en consecuencia, básico para continuar una política energética nacional hasta quizás la década de los años 30 o 40. La política, en consecuencia, seguirá siendo enmarcada en factores como estabilidad económica, inversiones, desarrollo de infraestructura, todos encaminados a garantizar la seguridad energética del país. Entiendo que las discusiones que han tenido aquí en el evento han contribuido de una manera u otra en esta misma dirección. Y en consecuencia, me declaro muy satisfecho de todos estos trabajos. Camisea los vamos a seguir celebrando. Ha habido varios eventos en las últimas semanas de los 10 años que creo que bien se merecen, puesto que el cambio que hemos tenido ha sido muy significativo y esperamos continúe. Muchas gracias.